Bueno, hoy es 2 de agosto del año 2013, se cumplen 34 años de la desaparición física de Víctor Raúl Haya de la Torre, y tanto tú como yo, que estuvimos con él y estuvimos ese día acá, preocupados, tratando de entrar, había cierta restricción, había presencia de muchos periodistas, y Víctor Raúl estaba acá. Lo recuerdo como si fuese ayer. A mí me produjo una gastritis severa. Había bastante consternación en el partido, pensábamos que podía salir de la situación en la que estaba. Los dirigentes importantes llegaban uno tras otro, venía, y recuerdo haber visto llegar a Luis Alberto Sánchez, a Carlos Manuel Cox, a Ramiro Prialé, a Armando Villanueva, a compartir estos primeros momentos de la desaparición física del viejo. Secretario general del Cuba Católica, ¿no? Yo era secretario general del Comando Universitario Aprista de la Universidad Católica, acababa de dejar de ser presidente del Centro Federal de Derecho, y estábamos con los compañeros. Recuerdo que estabas tú, está Rubén Solórzano, está Quique Gutiérrez, con Rubén justamente nos vinimos. Rubén me pasó a recoger a mi casa y nos vinimos acá. Estaba Pepe Marrufo, recuerdo clarito, ¿no? Y varios otros compañeros, algunos de los cuales los he visto por acá, ¿no? Pero en fin, así es la vida. Ya han pasado 34 años, y la grandeza de un hombre, para que lo recordemos permanentemente, a pesar de que hayan transcurrido tanto tiempo y nunca haya sido presidente de la República, demuestra que él en realidad no necesitaba llegar a un cargo político, sino al corazón del pueblo, y ahí es donde ha llegado. Y eso se multiplica generación tras generación. Yo veo una cantidad de jóvenes que tú seguramente ya habrás mostrado y enfocado. Son jóvenes que ya vienen a ser la siguiente generación y que no conocieron a Víctor Raúl, que se han acercado al partido, sea porque conocen la historia de martirologio y la entrega y el sacrificio del partido, sea porque la doctrina es una doctrina triunfante, invicta, que ahora hasta nuestros peores enemigos la pretenden adoptar, la pretenden apropiar, la doctrina que es de pan con libertad. Nosotros siempre objetamos en los comunistas que ellos quisieran encontrar la justicia social sobre la base de las dictaduras. Y ellos nos imputaban a nosotros que cuando pregonamos que también se puede cantar la justicia social en democracia, nos decían que éramos burgueses, que nos habíamos echado al imperialismo, etc. Bueno, ahora ellos son los que quieren reivindicar ese pensamiento. Y lo mismo con la derecha. La derecha se da cuenta que no puede seguir siendo egoísta, que no puede seguir buscando solamente en su provecho, en su plusvalía, y entonces ahora han buscado acercarse más a sectores populares hablando de justicia social. Bueno, ambos lo que hacen es confirmar que Haya de la Torre era el que tenía razón. Tú venías, ¿no?, de joven, Mauricio, a esos encuentros domingueros con el viejo, con Víctor Raúl. ¿Cuál es el mensaje que le das a los jóvenes que quieren entrar a la política? Bueno, esos encuentros de los días domingos eran encuentros en donde se hablaba de la vida, no se hablaba de política. El viejo ya nos había, digamos, adentrado durante la semana los temas políticos. Había el Parlamento Universitario de los días martes, había los coloquios que se hacían los días jueves, había el encuentro con la juventud que se hacía los días sábados. Entonces los domingos era solaz, era conversación. Él preguntaba por la familia, preguntaba por la universidad, los cursos que se hacían. Se hacía mucha música. Yo como no venía todos los domingos, porque yo jugaba fútbol en la Liga de Fútbol de Miraflores, entonces se jugaba los domingos. No, en esa época, ojalá hubiese podido jugar por el Boys. Yo jugaba en un equipo que se llamaba Espinar, y después jugué en otro que se llamaba Unión Santa Cruz, desaparecidos. Pero entonces él, cuando yo venía, me decía, bueno, qué suerte, compañero, que ha venido. O sea, era así irónico, ¿no? Porque él sabía que yo lo hacía por el fútbol y no por otras cosas de carácter frívolo, ¿no? Se cruzaba, entonces a veces no venía, y entonces cuando venía él festejaba y decía, qué bien que has venido, etcétera. Ahora no has tenido fútbol, no, que he jugado en la mañana, le decía yo, ¿no? Y bueno, esas cosas son las que uno recuerda del viejo, porque era como un padre, era como una persona con la que uno incluso siempre se tenía la confianza de cuando tenías algo que querías contar personal tuyo, le pedías un minuto y a solas con él le podías contar, hablarle, y él era un segundo padre, era una persona muy paternal y era un maestro, ¿no?